Dios les bendiga a todos en este hermoso día del Señor, día número 121 del plan de lectura de la Biblia en un año. Y hoy vamos a estar leyendo Primera de Crónicas, capítulo 25 al capítulo 27. Gloria al Señor, así que busca tu Biblia y vamos a orar para comenzar con la lectura de hoy en Primera de Crónicas, capítulo 25. Gloria a Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias, Dios mío, te damos todo honor, te damos toda gloria, toda alabanza a ti, Padre bueno. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por darnos fuerza, por darnos la salud, Señor, por darnos esta poderosa palabra, Dios mío, Padre, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Padre, te pido, Dios mío, que tú continúes glorificándote, Señor, a través de esta lectura de tu palabra, que tú hables a nuestros corazones, nos ministres, que tu Espíritu Santo redarguya de pecado, convenza de pecado, que seas tú, Dios mío, Señor eterno, ayudándonos a poner esta palabra por obra, Señor, y que podamos parecernos cada día más a ti, mi Señor. Te amamos, Señor, y te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Así que leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 25, dice: Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela. Hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romanti-Eser, Josbecasa, Maloti, Otir y Mahasiot. Ay, santo, esos nombres. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12. La tercera para Zacur con sus hijos y sus hermanos, 12. La cuarta para Isri con sus hijos y sus hermanos, 12. La quinta para Netanías con sus hijos y sus hermanos, 12. La sexta para Buquías con sus hijos y sus hermanos, 12. La séptima para Jezarela, con sus hijos y sus hermanos, 12. La octava para Jesaías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La décima para Simei, con sus hijos y sus hermanos, 12. La undécima para Azareel, con sus hijos y sus hermanos, 12. La duodécima para Asabías con sus hijos y sus hermanos, 12. La decimotercera para Subael con sus hijos y sus hermanos, 12. La decimocuarta para Matatías con sus hijos y sus hermanos,
12. La 15ª para Yeremot con sus hijos y sus hermanos, 12. La 16ª para Ananías con sus hijos y sus hermanos, 12. La 17ª para Josbecasa con sus hijos y sus hermanos, 12. La 18ª para Anani con sus hijos y sus hermanos, 12. La 19ª para Maloti con sus hijos y sus hermanos, 12. La 20ª para Eliata con sus hijos y sus hermanos, 12. La 21ª para Otir con sus hijos y sus hermanos, 12. La 22ª para Gidalti con sus hijos y sus hermanos, 12. La 23ª para Mahasiot con sus hijos y sus hermanos, 12. La 24ª para Romantieser con sus hijos y sus hermanos, 12. Capítulo 26. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Yediael el segundo, Zebadías el tercero, Yatniel el cuarto, Elam el quinto, Johanán el sexto, Elioenai el séptimo. Los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabat el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elzabat y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo, Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. Y de los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. De Osa, de los hijos de Merari, Simri el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. El segundo Hilcías, el tercero Tebalías, el cuarto Zacarías. Todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes el pequeño con el grande, según sus casas paternas para cada puerta. Y la suerte para la del oriente cayó a Selemías. Y metieron en las suertes a Zacarías su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte. Y para Obed-Edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Para Supim y Osa la del occidente, la puerta de Salequet en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, a la casa de provisiones de 2 en 2. En la cámara de los utensilios al occidente 4 al camino y 2 en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas y de los hijos de Merari. Y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos de Laadán, hijo de Gersón, de Laadán los jefes de las casas paternas de Laadán gersonita fueron los Jeielitas. Los hijos de Jeieli, Setam y Joel, su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová. De entre los amramitas, de los isaritas, de los hebronitas y de los uzielitas, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés,
era jefe sobre los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este era Reabías, hijo de este Jesaías, hijo de este Joram, hijo de este Sicri, del que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David. Y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. Asimismo todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los isaritas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700, gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra de Jehová y en el servicio del rey. De los hebronitas, Jerías era el jefe de los hebronitas, repartido en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David se registraron, y fueron hallados entre ellos hombres fuertes y vigorosos en Jazer de Galaad. Y sus hermanos, hombres valientes, eran 2700, jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Capítulo 27. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Jasobeam, hijo de Zabdiel, y había en su división 24,000. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai Ahoita, y Miclot era el jefe en su división, en la que también había 24,000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada, y en su división había 24,000. Este Benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisabat, su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadías, su hijo, y en su división había 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Samut Israelita, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Iques de Tecoa, y en su división 24,000. El séptimo para el séptimo mes era Eles Pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibecai Usatita, de los Seraitas, y en su división 24,000. El noveno para el noveno mes era Abiezer Anatotita, de los Benjamitas, y en su división 24,000. El décimo para el décimo mes era Maharai Netofatita, de los Seraitas, y en su división 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benaía Piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai Netofatita, de Otoniel, y en su división 24,000. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de los rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri,
De los simeonitas, Cefatías, hijo de Maaca. De los levitas, Asabías, hijo de Kemuel. De los de Aarón, Sadoc. De Judá, Eliú, uno de los hermanos de David. De los de Isaacar, Omri, hijo de Micael. De los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías. De los de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel. De los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías. De la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías. De la otra media tribu de Manasés, en Galaad, Ido, hijo de Zacarías. De los de Benjamín, Yaasiel, hijo de Abner. Y de Dan, Azareel, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel. Y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Asmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres. Y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, Esri, hijo de Kelub. De las viñas, Simei, ramatitas, y del fruto de las viñas para las bodegas, Sabdi, Sifmita. De los olivares e higuerales, de la cefela, Baal Anán, Gederita. Y de los almacenes del aceite, Joás. Del ganado que pastaba en Sarón, Sitrai, Saronita. Y del ganado que estaba en los valles, Safat, hijo de Adlai. De los camellos, Obil Ismaelita. De las asnas, Yedías Meronotita. Y de las ovejas, Yasis Agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. También Ahitofel era consejero del rey, y Usai Arquita, amigo del rey. Después de Ahitofel estaba Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar. Y Joab era el general del ejército del rey. Gloria al Señor. Hemos leído del capítulo 25 al capítulo 27, gloria al Señor, de Primera de Crónicas. Y fíjese que siempre hago mis apuntes, amado. Leo la palabra, hago mis apuntes y busco, escudriño. Y, ¿verdad? Y está bien interesante, amado, cómo comienza diciendo: así mismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún. O sea que estaba organizando David los músicos del templo. Ahí estaba Asaf, que se le atribuyen, ¿verdad?, alrededor de 12 salmos del libro de los Salmos. Estaba Emán y Jedutún, pero me llamó la atención que decía David y los jefes del ejército. Y podemos preguntarnos qué tienen que ver los jefes del ejército con la adoración. ¿Qué tienen ¿verdad?, qué expertise tal vez tengan estos hombres de guerra con lo que tiene que ver con la adoración, ¿verdad?, al Señor, poderoso Jesús? Ciertamente, amado, cuando nosotros miramos a David, David era un hombre de guerra, pero también era un músico, que él tocaba el arpa, pero también era un adorador al Señor. Él se gozaba, se deleitaba en adorar al Señor, en danzar para él, y era un salmista. O sea que ahí vemos una conexión entre lo que es las batallas del Señor, lo que es salir a la guerra, con también adorar al Señor a través de los cánticos, ¿verdad? Él estaba conectando estas dos cosas, y ciertamente cuando leemos esta palabra y estamos viendo que está trayendo a los jefes del ejército a que ayudaran, ¿verdad?, a escoger, ¿verdad?, a apartar para el ministerio y establecer, ¿verdad?, la organización de los músicos del templo, traer hombres del ejército para eso, amado. Pues eso tiene una gran profundidad, porque ciertamente
Él está haciendo una conexión con lo que es la seguridad del reino, con la alabanza y la gloria y la honra, ¿verdad?, al Señor. Está poniendo las dos cosas juntas. Y, ¿verdad?, vemos en Primera de Crónicas capítulo 23, que eso lo tocamos el día de ayer, que eran 4,000 de aquellos levitas que se escogieron, que fueron alrededor de 38,000, 4,000 músicos levitas. Y también hay algo interesante, es que dice que profetizasen, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. En el versículo 1 dice, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. ¿Cómo que profetizasen con instrumentos? No entiendo. ¿A qué se está refiriendo con profetizar? Ciertamente, cuando nosotros miramos los salmos están llenos de palabra del Señor, están llenos, ¿verdad?, de exaltación, de adoración al Señor. No solamente se trata de cantar, no solamente se trata de tocar un instrumento, se trata de honrar, de exaltar al Señor. Pero ¿por qué eso de que profetizasen con arpas y con instrumentos? Amado, esto de profetizar tiene que ver con la inspiración de Dios. Esto, cuando hablamos de la profecía, estábamos hablando de algo que es inspirado por Dios. O sea que vemos que en el caso de que se menciona profetizasen con arpa, está hablando de que no está hablando de algo estudiado, no está hablando de algo que ha sido dominado, como el conocimiento musical, como las habilidades, sino que estamos hablando de un don del Espíritu de Dios ejercido a través de ellos, y por eso se le podía considerar o llamar que profetizaban con arpas, profetizaban, y es porque a eso habla de que era inspirado por Dios. La adoración, aleluya, era dirigida por el Señor, era Dios, ¿verdad?, el que los inspiraba a tocar estos instrumentos. Así que era más que un simple habilidad, era un don de Dios, era algo que Dios había depositado en ellos. Y aquí vemos los hijos de Asaf, de Jedutún y de Emán. Y me gusta, ¿verdad?, porque ahí nos deja saber que estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová. Mire esto, los hijos de Emán, los hijos de estos hombres, dice que estaban siendo instruidos y siendo guiados. Todos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová. Mira, amado, se supone que los jóvenes no deben llevar la delantera. Usted ve que los hijos se someten a los padres. En el caso de estos padres, estaban sometidos, ¿verdad? Estaban a la disposición del rey, estaban bajo la dirección, bajo la autoridad del rey. Y el rey, que era David, estaba bajo la autoridad de Dios. Entonces ahí vemos un orden, que Dios sobre todas las cosas. Luego iba el rey, luego iban estos músicos que habían sido establecidos para los cánticos y para la adoración del Señor a través de la música. Y ahora estamos viendo a sus hijos que están siendo dirigidos, ciertamente están siendo dirigidos, instruidos, guiados por su padre en la casa de Jehová. Así que esto está súper interesante. Vemos que para los cánticos, se identificaron 288 y echaron suertes para servir por turnos, 24 turnos, al igual que los sacerdotes. Y vemos que entraban el pequeño con el grande, lo mismo que el maestro que el discípulo. O sea que David no le dio la tarea solamente a los más grandes, a los mejores que cantan, a los mejores, ¿verdad?, a los más talentosos, a los más reconocidos. Él dejó que fuera Dios el que hiciera la elección. Cuando se hacían las cosas de esa manera, que echaban suertes, amados, eran unas medidas que ellos tenían, que ellos utilizaban, por las cuales ellos entendían que era respuesta de Dios, que era Dios el que determinaba. Si fueran una bolsa con unas piedritas adentro, con unos papeles adentro, y en cada papelito salía algún nombre, y eso se sacaba, y de esa manera, que era echar suerte,
pues realmente ellos entendían que era Dios el que lo estaba guiando, y ciertamente, ¿verdad?, que lo creemos, que era Dios el que estaba dirigiendo todo esto que ellos estaban haciendo. Así que ellos dejaron que fuera Dios el que hiciera la elección, y esto también, amado, evitaba la arrogancia y evitaba el orgullo. Fíjate que ponía el grande con el pequeño, como ponía el maestro con el discípulo. Así que esto era una manera de evitar la arrogancia y el orgullo para el grande y el maestro, pero también era una oportunidad de crecimiento y de desarrollarse para el pequeño y para el discípulo. Así que simplemente era Dios el que escogía, y las cosas salían como Dios lo hubiera determinado, y así nadie protestaba, y así nadie, ¿verdad?, se creía mejor que nadie, sino que cada quien iba conforme le correspondía, conforme Dios, ¿verdad?, los había dirigido a hacerlo. Así que, ¿qué podemos aprender de este capítulo 25 de Primera de Crónicas? Amado, que la adoración es un ministerio serio. No es entretenimiento, es un servicio espiritual. Por eso es que adorar es más que cantar, adorar es más que tocar un instrumento, es ministrar a Dios. Y tiene que hacerse con tal seriedad, con tal respeto, con tal reverencia, con tal santidad. Aleluya. Podemos aprender también que Dios usa los talentos para su gloria, y que nosotros también debemos poner nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades a la disposición de Dios, sabiendo y reconociendo que fue Dios el que las depositó en nosotros. Que lo que yo tengo no es mío, fue Dios que me lo dio, fue Dios que lo puso en mí. Por tanto, mi deber y mi responsabilidad es servir al Señor, es poner todo eso a la disposición de Él. Es decirle: Señor, heme aquí está lo que tú me entregaste. Úsalo para tu gloria, ¿verdad? Prepárame, capacítame, fórmame. Yo quiero ponerme a la disposición tuya. De eso se trata. Y la adoración requiere disciplina, pero también tiene poder espiritual. ¿Por qué disciplina? Porque habían unos turnos, habían un orden, había una preparación. ¿Por qué tiene poder espiritual? Porque trae conexión con Dios. Así de importante es la adoración, y tiene que ser parte de nuestra vida. Y eso, ¿verdad?, requiere disciplina. Todo esto que estaban haciendo, de organizarlo de tal manera, todo esto es para que se llevara un ministerio, ¿verdad? La adoración al Señor se hiciera en orden, se hiciera de manera organizada, que se prepararan, que se hiciera con excelencia, como que es para el Rey de Reyes y del Señor de Señores. Ya en el capítulo 26 de Primera de Crónicas, vemos las divisiones de los porteros del templo. Se le pudieran llamar los guardianes del templo. Y quizás portero no suena algo muy atractivo, no es algo muy reconocido, como quizás son los sacerdotes, los músicos, los cantores, ¿verdad? Estas personas quizás se veían más al frente y estaban más al ojo, ¿verdad?, del pueblo, eran más visibles. Los porteros pues no eran tan visibles, fíjate. Quizás no se consideraba una función importante, pero ciertamente su papel fue clave en los momentos importantes de la historia, y lo vamos a ver más adelante en primera de Crónicas, ¿verdad? Entiendo que mañana lo vamos a tocar, y también en Segunda de Crónicas vemos, ¿verdad?, en 2 ocasiones cómo los porteros ayudaron, ¿verdad?, en momentos de crisis, cómo fueron de bendición, cómo su posición fue útil en momentos cruciales. Pero ciertamente vemos que, amado, que el portero tenía una función importante, porque ellos vigilaban no solamente las puertas del templo, ellos controlaban quiénes entraban y quién no. Ellos tenían que dejarles saber a la gente cuál era el estándar. Ellos tenían que proteger la santidad del lugar, pero también cuidar los tesoros, ¿verdad? Eran unos administradores de acceso, pero también eran guardianes espirituales. Tenían una función bien importante, porque antes de entrar a la casa de Dios había que pasar por la puerta.
Y entonces era tu deber y tu responsabilidad velar lo que está entrando, si es apto de entrar o si no. Si tú le dices no puedes entrar, pues no puede entrar. Si esa persona no está apta, tú tienes que dejarle saber que no está apta. Tú tienes que dejarle saber cuál es el estándar, cuáles son las medidas, cuáles son las instrucciones, cuál es el nivel de santidad que debemos tener. ¿Sabe? El portero tenía un lugar bien importante. El portero no se podía dormir. El portero no se podía distraer. El portero tenía que estar alerta, pendiente. Y si lo traemos a lo espiritual, amado, el enemigo está buscando la manera de entrar. Y el portero era como el que se paraba en la brecha. Era el que estaba ahí pendiente. Cuando viniera el enemigo buscando ocasión para entrar, se iba a encontrar con aquel que estaba allí parado en la brecha. Y así los porteros muchas veces, ¿verdad?, tenían que enfrentarse a muchas cosas. Por eso es que quizás no eran tan visibles, quizás no era un cargo, ¿verdad?, sumamente agradable. Nadie decía, wow, yo quisiera ser portero, wow, es que los porteros, no, quizás los porteros no eran tan importantes, quizás para el pueblo de Israel, decir, wow, esto es una posición bien significativa, como quizás los sacerdotes, como quizás el resto de los levitas, pero el portero era indispensable. Mira, amado, no todo el mundo es indispensable, pero el portero era indispensable, tenía que estar allí, hacía falta allí. Si no estaba el portero, amado, habían problemas. Entonces, aunque no era una posición visible, aunque no era muy reconocida, era sumamente importante. Gloria al Señor. Así que se determinó el orden y la disposición del servicio para los porteros de la misma manera que para los sacerdotes, y se nombraron supervisores de los tesoros de la casa de Dios. Y ahí se destaca, ¿verdad?, a Selomit. Y vemos, ¿verdad?, la importancia que tiene cada una de las funciones que el Señor había llamado a su pueblo, a sus servidores, ¿verdad?, a ejercer. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 26? Que Dios confía en personas responsables. Necesitamos ser fieles con lo que Dios ponga en nuestras manos. Así sea ser un simple portero, que quizás diga, wow, es que esta posición no es importante. Sí es importante. Sí es un trabajo valioso. Sí es un trabajo, ¿verdad?, sumamente serio, y el cual hay que tomar, ¿verdad?, con mucha responsabilidad. Si Dios pone esa responsabilidad en tus manos, debemos ser fieles. No importa lo que Dios te ponga en las manos a hacer. El servicio requiere compromiso y carácter, y no solamente habilidad. Mira, amado, no cualquiera podía pararse en la puerta y decirle a las personas que no estaban aptas para entrar, o decirle a las personas que, ¿verdad?, decirle a las personas lo que la palabra de Dios dice en cuanto a eso, que si ellos entraban, pues entraban bajo su propio riesgo, que podían tener consecuencias. Gloria al Señor. No todo el mundo tiene la habilidad ni la valentía para hacerlo. Por lo tanto, el servicio requiere compromiso y carácter. Y Dios está buscando caracteres, ¿verdad?, y corazones íntegros, que hagan las cosas para Dios, ¿verdad?, con todo su corazón, que no las hagan por hacerlas, que no hagan las cosas, ¿verdad?, de mala gana, que las hagan sabiendo que servir a Dios es un privilegio, no importa en la posición que el Señor te haya colocado y te haya llamado a hacer dentro de su obra. Así que no debemos subestimar las tareas simples, ni debemos verlas pequeñas cuando son importantes para Dios. Fíjate que protegían la casa de Dios. Ser portero, estar a la puerta de la casa de Dios. Dice la Biblia, ¿verdad?, que si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores, y que si Jehová no vela, no está, ¿verdad?, en la ciudad, en vano está velando la guardia. Entonces, amado, si Dios vela por cada uno de nosotros, si Dios nos cuida, si Dios aún, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, su palabra, que no se dormirá el que nos guarda.
Fíjate que Él nos guarda a nosotros. Qué privilegio es que nosotros podamos guardar su casa. Ser portero, ser guarda de la casa del Señor. Eso es un privilegio, amado. Nosotros guardando las cosas de Dios, los asuntos de Dios, sabiendo que ese Dios mismo nos guarda a nosotros también. Y ese trabajo no puede ser una sencillez, no puede ser algo pequeño. Es algo grande, es un privilegio enorme el que Dios cuente con nosotros para su honra y su gloria. En Primera de Crónicas, capítulo 27, está detallando la organización del reino. Ahí vemos todos los capitanes del ejército y sus divisiones en unidades de 12. Y el ejército también tenía unos turnos mensuales. Vemos los líderes de las tribus de Israel, los oficiales del gobierno del rey. Y en esta lista, ¿verdad?, está describiendo los líderes de las tribus que no eran sacerdotes ni líderes militares, simplemente eran administradores en el servicio civil del reino. Por alguna razón no nos menciona la tribu de Aser ni la tribu de Gad, no están en la lista, tal vez, ¿verdad?, quiere decir que no había registro de eso. Y menciona, ¿verdad?, ya al final del capítulo, a Usai Arquita como amigo del rey. Esto está bien interesante, como amigo del rey. Mira, amado, nosotros tenemos que ser amigos del rey. Qué privilegio que nosotros podamos servir, que podamos estar a cargo de diferentes cosas, pero wow, amigo del rey, eso es un privilegio grande. Es como se habla de Lázaro. Lázaro no era un profeta, no era un discípulo, no era un apóstol, pero era amigo de Jesús. Y eso habla de que de relación, tener una relación con el rey. Usai Arquita tenía una relación, una amistad con el rey. Y nosotros tenemos que tener una amistad con el rey de reyes y el señor de señores. Eso habla de que de búsqueda, de comunicación, de oración, de comunión. Necesitamos, ¿verdad?, fortalecer esa vida de oración y ser amigos de Dios. Amén. Poder confiar en el Señor y que Él también nos revele, nos hable y confíe en nosotros. Y a Joab lo menciona como a general del ejército, y eso lo sabemos, ¿verdad? Un hombre extremadamente leal a David, que le decía las cosas como eran, amado, en su cara. Quizás otras personas hacían lo que el rey decía y nada cuestionaban, pero Joab sabía decirle al rey cuando él entendía que el rey estaba mal. Habían ocasiones en que lo desobedeció para hacer lo que él entendía que era lo mejor para el rey, como en el caso, ¿verdad?, de Absalón, que él fue y buscó a la mujer de Tecoba y preparó todo esto, ¿verdad?, para que Absalón volviera. Wow, ¿qué más? Vemos a Joab también, que cuando traen un general llamado Masa, él acabó con la vida de ese hombre porque, bueno, le estaba quitando su posición y porque él entendía que este hombre podía traicionar a David. Y vemos también que cuando se iba a realizar el censo, él le dijo, pero ¿para qué tú quieres hacer ese censo? ¿Para qué? Porque es que no hay intención para eso. Si Dios te puede dar mucho más, ¿por qué tú estás confiando en los números? O sea que vemos a un Joab que sabía, a pesar de que era un hombre de guerra, un hombre despiadado, un hombre sumamente valiente y violento, era un hombre fiel a David. Y fue parte, ¿verdad?, de las victorias que tuvo David durante su reinado. Joab fue un hombre sumamente importante, ¿verdad? Quizás como su mano derecha. Fue alguien que marcó la diferencia, amado. Y un buen rey no logra todas esas victorias solo. Es que tenía un equipo tremendo. Tenía unos soldados valientes. Y Joab, ¿verdad?, era el general de ese ejército. Gloria al Señor. Y algo que me gustó también del capítulo 27 es que menciona lo que es la hacienda del rey David. Y habían diferentes funciones. Uno estaba en la labranza de las tierras, el otro de las viñas, el otro del fruto, el otro de los olivares. Pero dice de los almacenes del aceite, Joás. Eso en el versículo 28. Y yo, amado, una vez prediqué acerca de eso. De los almacenes del aceite, de cómo está el aceite, de los guardianes del aceite. ¿Por qué es importante? Bueno, era importante. Se asignaron a Joás solamente para
Estar a cargo de los almacenes del aceite quiere decir que el aceite era importante. ¿Por qué no podía faltar el aceite? Porque el aceite era lo que mantenía las lámparas, ¿verdad? Que no se apagaran, que se mantuvieran encendidas. Y si lo traemos al espiritual, el aceite tipifica el Espíritu de Dios, tipifica la unción de Dios, tipifica la oración. Así que el aceite no puede faltar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque se apaga nuestra lámpara. Y la lámpara también representa la luz de Cristo, representa la llenura del Espíritu Santo, el fuego. Se apaga el fuego si no hay aceite. Así que el hecho de que Joás estuviera en los almacenes del aceite quiere decir, ¿verdad?, que era importante verificar siempre cómo estaban los niveles del aceite y que nunca faltara. Porque si faltaba, las lámparas se apagaban y entonces iba a haber un problema. Y una vez prediqué acerca de eso, cómo está el aceite. Gloria al Señor. Debemos estar pendientes también, ¿verdad? Y así mismo como el rey David estaba pendiente al aceite y puso a alguien a cargo de los almacenes, nosotros también tenemos que estar pendientes cómo está nuestro aceite. Así que, ¿qué podemos aprender, gloria a Dios, de este capítulo 27 de Primera de Crónicas? Que Dios también está en la organización. Nosotros no honramos a Dios solamente con lo espiritual, también en la administración de sus asuntos y de su obra, nosotros también estamos honrando a Dios. Nuestra vida diaria es parte de nuestra relación con el Señor. Por lo tanto, el hecho de que todas las cosas estuvieran bien organizadas era para alabanza y gloria del Señor. Era precisamente para que las cosas de Dios corrieran con excelencia, para que no hubiera lugar para la desorden, para el caos, para los conflictos. Fíjate que cada quien sabía cuál era su turno, cuál era su función, cuál era su lugar. Nadie podía estar perdido. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, cuándo lo tenía que hacer y cuándo debía retirarse. Y si cada quien hacía su trabajo y su función, las cosas de Dios corrían en orden. Y las cosas de Dios se veían, mira, bien bonitas, bien preciosas. Y así debemos nosotros administrar y manejar las cosas de Dios. Todo lo que tiene que ver la obra del Señor, amado, tiene que haber organización. Porque eso también honra y glorifica a nuestro Señor. Y la administración no es solamente de la obra, no estoy hablando solamente de la organización en cuestión de la obra del Señor en nuestra vida diaria. Cuando nosotros organizamos nuestro tiempo, le dedicamos tiempo a la palabra como lo estamos haciendo, tiempo para la oración, tiempo, ¿verdad?, semanal para nosotros ayunar y retirarnos con Dios, tiempo para ir a su casa, tiempo para adorar al Señor. Yo no adoro al Señor nada más en la iglesia, amado. Yo adoro al Señor en mi casa, donde quiera que voy. De continuo hay una alabanza en mis labios al Señor. Por lo tanto, esa organización en nuestra vida diaria también es una adoración al Señor, también honra y glorifica a Dios. Así que el líder tiene que aprender a delegar. Aquí vemos a un David que está designando líderes, oficiales, jefes de las tribus. Está poniendo gente a cargo de la música, gente a cargo de los cánticos, gente a cargo, ¿verdad?, de los porteros. Diferentes líderes. O sea, un verdadero líder sabe que no hay manera de nosotros ser efectivos si no aprendemos a confiar en las personas que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Yo tengo que confiar en los líderes que tengo alrededor mío. Yo tengo que confiar en las personas. Claro, prepararlos, capacitarlos, enseñarles. Pero una vez les enseñe, yo no puedo procurar, ¿verdad?, como líder acapararlo todo y querer hacerlo todo. Porque nunca voy a dar lo suficiente para yo poder hacerlo todo. Y porque ese egoísmo, ¿verdad?, no es el que el Señor quiere. El Señor no quiere que nosotros hagamos todo ni estemos en todo. El Señor quiere y nos ha puesto personas a nuestro alrededor que nos ayuden. Tenemos que aprender a delegar. Tenemos que aprender a soltar el control. ¿Sabes por qué? Porque el control lo tiene Dios. Dios tiene el control, no lo puedo tener yo. Entonces yo tengo que procurar confiar. Yo veo unas capacidades en unas personas,
yo veo, ¿verdad?, la gracia que Dios ha puesto, yo oro al Señor, pido dirección a Dios, quiénes son esas personas que se deben escoger, como lo hizo David, dirigido por Dios, fue Dios el que eligió, pero una vez fueron establecidos esas personas, hay que dejarlos que trabajen, hay que confiar, hay que entregarles a ellos, ¿verdad?, la responsabilidad y dejar que ellos se desenvuelvan, se desarrollen. Un verdadero líder forma a otros líderes, sabe delegar, sabe confiar en los líderes ¿verdad?, que Dios ha puesto a su alrededor. Y de esa manera, ¿verdad?, la obra de Dios continúa y así el líder no se sobrecarga. Y eso le pasó en un momento dado a Moisés, que estaba corriendo con todos los asuntos. El pueblo era grandísimo. ¿Y qué le dijo su suegro Jetro? Tú te vas a morir, tú no puedes con toda esa carga, tú tienes que escoger líderes, tienes que escoger unos ancianos que te ayuden, tienes que escoger unos jefes, ¿verdad?, por cada una de las tribus que te ayuden, que trabajen los asuntos más pequeños y quizás los asuntos más complicados y más grandes. Estoy parafraseando, amado, eso está, ¿verdad?, desde que el pueblo de Israel estaba por allá saliendo de Egipto, que vemos a un Moisés que está estrenándose como líder del pueblo de Israel. Él quería acapararlo todo y tuvo que venir su suegro Jetro a darle este consejo. Y qué bueno que Moisés no fue arrogante ni fue altivo de decir, ¿qué sabes tú? Aquí el líder soy yo. A mí Dios no me ha dicho nada de eso, pues yo no lo tengo que hacer. No, él supo escuchar y dijo, ¿sabes qué? Tú tienes razón. Tú tienes razón, yo necesito delegar. Yo no puedo hacerlo todo yo porque me voy a morir, no tengo tiempo para nada. O sea, si yo me echo toda esta carga encima, no voy a poder, no voy a ser efectivo. Aún los discípulos, amados, esto no estaba ni aquí escrito. Cuando estaba haciendo el escrito, nada de esto vino a mi mente, vino ahora. Aún los discípulos llegó un momento dado que asignaron unos diáconos en el libro de los Hechos. ¿Para qué? Para así que sirvieran a las viudas, sirvieran a los huérfanos, para que sirvieran a las mesas, para que hicieran unas funciones, porque ellos decían, nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. No puedo repartir comida, no puedo atender a la viuda, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, pero también tener tiempo para orar, también predicar, también... O sea, amado, a la medida que nosotros sepamos reconocer eso, vamos a ser mejores líderes, aprendiendo a delegar. Hay personas que dicen, pero ¿por qué el líder no está aquí? ¿O por qué el evangelista no va para la cárcel? ¿O por qué el evangelista no está en los hospitales orando? ¿Y por qué? Mira, amado, el cuerpo de Cristo es grandísimo. Si a usted Dios lo llamó a pastorear, usted tiene una responsabilidad con ese ministerio que Dios le ha dado. Usted no puede pretender estar aquí, estar allá, estar aquí, estar allá, porque hay un refrán que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Queremos hacer tantas cosas a la vez y muchas veces son cosas que, aunque son buenas, no son las que el Señor nos delegó. No son las responsabilidades que Dios me puso en las manos. Y yo utilizo esto de ejemplo. Si yo te estoy pagando por limpiar las ventanas y usted me dice, ay, mira, limpié la cocina, limpié el baño, limpié el counter, limpié esto, está bien, pero limpiaste las ventanas. Fíjate, las ventanas no las pude limpiar, pero limpié los abanicos, ok, pero yo te estoy pagando, ¿verdad? Te contraté para que me limpiaras las ventanas, esa era tu función principal. Gracias porque hiciste esto, porque hiciste lo otro, pero no hiciste lo que yo te mandé a hacer. Entonces, así hay gente en la obra del Señor. Dios los llama como evangelistas y ellos quieren hacer muchas otras cosas que no son las que Dios les mandó a hacer. Que son cosas buenas, que quizás la intención es buena, que quizás son cosas que queremos hacer para Dios, pero no son las que el Señor nos encomendó. Entonces, el que Dios ha puesto en un cargo, en una responsabilidad, se tiene que enfocar en lo que Dios lo ha puesto. Se tiene que enfocar ahí. Y quizás puedes hacer otras cosas, pero no olvidar la responsabilidad que se te puso en las manos. Los discípulos sabían que tenían que mantenerse en oración y en la palabra. Para las otras cosas que son importantes y son necesarias, no me malinterprete.
todas las cosas dentro de la obra del Señor son importantes. Pero si eso fue lo que el Señor les encargó hacer, tienen que enfocarse en lo que Dios les encargó hacer. Hay otras personas que se dedican a ir a los hospitales. Hay otras personas que ¿verdad? Su llamado, su encomienda, su asignación de parte de Dios es ir a las cárceles. Hay otras personas que son misioneros. Hay otras personas que... Entonces, amados, sí podemos ir a las cárceles, sí podemos ir a los hospitales, lo hacemos, amados, pero quizás no tan de continuo, porque hay otras responsabilidades que el Señor ha puesto en nuestras manos. Entonces hay que aprender a delegar, hay que aprender a entender que yo no puedo hacerlo todo ni puedo estar en todo, porque voy a descuidar mi relación con Dios, voy a descuidar mi vida de oración, voy a descuidar mi familia, voy a descuidar otras cosas por querer hacer tantas cosas que el Señor quizás no fueron las que Él me encomendó. Así que David se tenía que enfocar en dirigir al pueblo. Para la música ya hay unas personas encargadas. ¿Eso quiere decir que él no va a ocuparse de la música? Sí, pero ya él estableció unas personas. Como estableció unos oficiales de las tribus, como estableció, ¿verdad? Unos capitanes del ejército, cada quien en su función, cada uno se respondía, ¿verdad? Se reportaba o respondía al rey. Y eso no quiere decir que el rey estaba sin hacer nada. Él estaba ocupado trabajando, pero habían unas personas ya encargadas en esa función. Y como el cuerpo tiene muchos órganos y tiene muchos miembros y tiene muchos sistemas y todos trabajan a favor del cuerpo, cada uno de estos líderes que David nombró trabajaban a favor del reino. Entonces, amado, la estructura trae estabilidad. Un reino ordenado y organizado va a ser un reino fuerte. Al igual que una iglesia organizada y una iglesia ordenada va a ser una iglesia fuerte. Al igual que una familia donde hay organización y hay orden, el orden de Dios está en esa familia va a estar como fuerte, sólida, firme en el Señor. Esto tiene que ser una enseñanza para nosotros. Si queremos fortalecernos en Dios, tenemos que primeramente poner en orden nuestra vida y organizarnos. Si queremos ser una familia firme, ¿verdad? Y una familia fuerte en el Señor, necesitamos organizarnos, necesitamos ordenar nuestra vida, organizar nuestro tiempo, organizar nuestros asuntos, ordenar nuestra familia y nuestras vidas conforme, ¿verdad? La palabra del Señor nos establece. Así que si cada quien sabe cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo, pues no tiene que haber problema. No hay lugar para la contienda. No hay lugar para estar ocioso. No hay tiempo para perder el tiempo. Amén. Así que espero, amado, que esta palabra haya sido de edificación y de reflexión a su vida, ¿verdad? Porque quizás decimos, wow, estos son muchas listas de nombres, o quizás, ¿verdad? Está hablando de los porteros, de los cantores, eso no es tan importante. No, amado, sí es importante. Todo lo que estamos leyendo de la palabra del Señor nos trae una enseñanza. Por eso es que esto no es leerlo por leerlo, es recibir, ¿verdad? Nutrirnos de este pan precioso, ¿verdad? Este es nuestro pan de cada día. Nosotros alimentamos al de afuera con arroz y habichuela, con pan y queso. Pero nosotros alimentamos el hombre y la mujer espiritual con la palabra del Señor. Este es nuestro pan de cada día. Y bastante, amado, que nos estamos nutriendo. Así que pongamos esta palabra por obra en nuestra vida. Atesorémosla. Amén. Así que Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo y un beso en el amor del Señor. Y recuerden que toda la gloria y toda la honra es del Señor. Dios les bendiga.